En este video vamos a hacer una pequeña demostración del teorema de Pitágoras, ¿sí? Para ello necesitamos por lo menos una regla y una escuadra. Yo voy a utilizar dos escuadras, pero con una es suficiente. Bien, ¿por qué vamos a utilizar una escuadra? Porque una escuadra sabemos que tiene un ángulo recto en sus vértices, ¿sí? En este caso acá y en este otro acá. Un ángulo recto quiere decir que tiene 90 grados, es decir que este lateral es perpendicular a este, ¿sí? Este lateral perpendicular a este. No así con los otros vértices, ¿sí? Acá yo no tengo un ángulo de 90 grados, acá tampoco, pero tiene uno de ellos, ¿sí? Que va a ser siempre de 90 grados. Bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo. Como yo sé que acá en la escuadra tengo ya un ángulo de 90 grados, el triángulo rectángulo tiene que tener uno de sus ángulos interiores de 90 grados, bueno, aprovecho, ¿sí? Ese ángulo de 90 grados y trazo dos segmentos. Que esos dos segmentos, ¿sí? Dijimos que esto tiene acá 90 grados, esos dos segmentos van a ser perpendiculares, forman ese ángulo de 90 grados. Y después trazo la hipotenusa. En cualquier lugar, no importa la medida del triángulo, puedo construir cualquier triángulo. Bueno, ahora lo que tengo que hacer una vez que construí el triángulo, ¿sí? Mientras más grande lo pueda hacer, mejor, ¿sí? Pero ojo, no me tengo que ampliar mucho en la hoja porque ahora vamos a ver que tenemos que hacer algo más sobre la hoja, ¿sí? Pero mientras más grande podamos hacerlo a todo este conjunto de gráficos que vamos a realizar, es mejor, es más fácil para manipular y poder realizar esta actividad. Bien, una vez que tenemos el triángulo ya dibujado, lo que tenemos que hacer es generar por cada lado del triángulo, es decir, estos dos lados que forman el ángulo recto sabemos que son los catetos, en ambos catetos y en la hipotenusa vamos a trazar, ¿sí? En cada uno de estos lados un cuadrado, ¿sí? Cuyo lado tenga la medida de cada lado del triángulo. Es decir, sobre este cateto voy a dibujar acá un cuadrado, ¿sí? Que tenga el lado de esta medida, de este cateto, ¿sí? Sobre este otro cateto voy a dibujar otro cuadrado que tenga la medida, ¿sí? Del lado del cuadrado de este cateto. Y lo mismo con la hipotenusa, es decir, me va a quedar un cuadrado acá, otro cuadrado acá y otro sobre la hipotenusa. Bueno, yo ya lo tengo hecho, lo tengo acá, ¿sí? Acá tengo un triángulo rectángulo, el ángulo recto está acá, dibujé este cuadrado, el lado es igual a este cateto, acá lo mismo y acá lo mismo. Bien, una vez que tenemos esto, ¿por qué dibujamos este cuadrado? El teorema de Pitágoras, ¿qué nos establece? Nos dice que el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Bien, ¿qué es decir el cuadrado de un cateto? Digo, si este cuadrado mide A, ¿sí? A al cuadrado es lo mismo que el área que va a tener este cuadrado, ¿sí? Por eso dibujamos ese cuadrado, ¿sí? Cuando yo diga A al cuadrado, este cateto al cuadrado, es lo mismo que el área del cuadrado cuyo lado es ese cateto. Y lo mismo con este otro lado. Y obviamente va a pasar exactamente igual con la hipotenusa. Cuando llegue hipotenusa al cuadrado, ¿qué es hipotenusa al cuadrado? Es el área de un cuadrado cuyo lado es la hipotenusa, ¿sí? Por eso dibujamos los cuadraditos para esta demostración. Bien, una vez que lo tenemos a esto perfectamente dibujado, digo acá sabemos que es un cuadrado, por lo tanto sus ángulos interiores son de 90 grados y lo voy a hacer con la escuadra, posicionaré la escuadra, ¿sí? Perfectamente alineada acá y en este vértice voy a trazar una línea, lo mismo voy a hacer de acá, en este vértice trazo otra línea que me van a quedar perpendiculares esas dos líneas, en este caso la hipotenusa, y después, bueno, si lo voy a hacer manualmente tendré que tomar esta medida, ¿sí? Para después poder traspasar esta medida acá y trazar esta recta, ¿sí? Bueno, una vez que me quedaron los cuatro cuadrados perfectos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sobre el cuadrado del cateto mayor, ¿sí? En este caso este cuadrado, vamos a trazar las diagonales. Y lo hacemos suavecito porque estas diagonales en realidad no las necesitamos para la demostración, pero sí para generar algo que ahora vamos a ver. Bueno, donde se cortan esas dos diagonales vamos a marcar un punto. Ese punto es el punto que está en el centro de este cuadrado, obviamente, ¿no? Donde se cortan ambas diagonales. Bien, ¿y ahora qué necesito hacer? Necesito trazar sobre este cuadrado, ¿sí? Una recta que sea perpendicular a la hipotenusa del triángulo y que pase por este punto. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a utilizar la regla y la escuadra, ¿sí? Yo necesito que sea perpendicular, dijimos. Entonces lo que voy a hacer es colocar una de las escuadras, en este caso, o la regla que quede perfectamente alineada con la hipotenusa,
apoyo, ahora sí, la escuadra sobre, digamos que esto es la regla, y lo voy a ir desplazando esta línea que tengo acá, ¿sí? Lo voy a poner de este lado para que se note mejor, ¿sí? Esta línea que yo tengo acá, ¿sí? Es perpendicular, obviamente, porque acá se me forma un ángulo de 90 grados. Si esto tiene 90, esto acá tiene 90, ¿sí? Por lo tanto, esta línea va a ser perpendicular a la hipotenusa. ¿Y qué tengo que buscar? Desplazando sin que se mueva esta regla, que quede perfectamente alineada a la hipotenusa, sin que se mueva, y está bien apoyada sobre la otra, la voy a ir moviendo hasta ¿qué momento? Hasta llegar a este punto. Una vez que llego a ese punto, ¿sí? Sostengo esta no importa, ya la puedo sacar si quiero, y voy a dibujar acá un segmento. Este segmento es perpendicular a la hipotenusa y pasa por este punto. Bueno, ¿sí? Esta línea que dibujé sobre este cuadrado es la que voy a necesitar, ¿sí? No las diagonales. La voy a remarcar un poquito más para que quede mejor, ¿sí? O le hacemos la línea, la voy a hacer llena directamente para que se note bien, ¿sí? Esta línea es la que voy a utilizar, que es perpendicular, repito, a la hipotenusa y pasa por el punto que está en el centro del cuadrado. Ahora necesito hacer lo mismo, pero con una línea que sea paralela a la hipotenusa y que pase también por este punto. Bueno, para buscar una línea paralela, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Apoyamos la escuadra, ¿sí? Otra vez acá. Ahora con la regla, la apoyo en este lateral de la escuadra. Acá me tiene que quedar perfectamente la escuadra esta, perfectamente alineada con la hipotenusa. Apoyo la regla en el otro lateral, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, sin que se mueva la regla, es desplazar la escuadra otra vez, que quede perfectamente apoyada acá, ¿sí? La voy desplazando, ¿sí? Hasta llegar al punto, ¿sí? Que está en el centro del cuadrado. Ahora puedo sacar la regla sin que se mueva esta, y ahí trazamos la otra línea que dijimos. Esta línea es paralela a la hipotenusa y pasa por este punto. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es simple. Vamos a recortar este cuadrado del cateto menor y vamos a recortar, ¿sí? estos polígonos que nos quedaron acá, estos 4, ¿sí? pedacitos, digamos, del cuadrado. Este cuadrado lo voy a recortar en estos 4 segmentos. Bueno, voy a hacer eso, voy a cortarlos, ambos, los 5 pedacitos que me van a quedar, 1, 2, 3, 4, 5, y continuamos con el video. Bueno, ahora sí, ya recorté las 5 figuras, ¿sí? Los 5 polígonos que habíamos generado, ¿sí? anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es reacomodar estos 5 polígonos sobre este cuadrado que tenemos acá, que habíamos hecho sobre la hipotenusa, ¿sí? Bueno, vamos a tomar cada una de las piezas, las sombrío un poquito como para que tenga un poquito de contraste, porque si no, no se iba a notar mucho, blanco con blanco no se iba a notar, ¿sí? Bueno, vamos a ir disponiéndolos una al lado de la otra de manera tal que cubran todo el cuadrado mayor, ¿sí? Esta es una hoja de papel, es difícil manipular, aparte se ha doblado un poquito cuando la estuve cortando, así que bueno, vamos a tratar de acomodarla lo mejor posible. Vamos con este último pedacito de acá. Bueno, perfecto. Fíjate lo que sucedió acá. Al disponer estas partes, que eran las partes de este cuadrado que habíamos hecho en el cateto mayor, me quedó un cuadradito en el medio, que el cuadradito ese en el medio tiene exactamente la medida de este otro cuadradito. Vamos a ver si lo puedo dejar más o menos ahí. Bueno, se van corriendo acá porque esto está medio complicadito, ¿no? No nos olvidemos que es papel. El papel es difícil, si fuese cartón, algo un poquito más duro, sería con un poquito más de cuerpo, sería más fácil acomodar. Pero bueno, acá podemos observar que se cubrió perfectamente, ¿sí? Con este cuadradito más este cuadrado cortado de la manera que yo les indiqué anteriormente, cubrió perfectamente el área del cuadrado que generamos sobre la hipotenusa. Y bueno, y acá que estamos demostrando, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos, acá tengo el cuadrado de un cateto, acá tengo el cuadrado del otro cateto, y acá el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, y con esto queda demostrado, ¿sí?